Es la 1:00 PM, mediodía en Canarias. El Partido Popular confirma que sí, que votará a favor del decreto de nueva normalidad al entender que el Gobierno ha escuchado sus propuestas. ¿Qué explicaciones está dando Pablo Casado? Mariela Rubio, buenas tardes. Buenas tardes, sí, los españoles piden consensos para salir de esta crisis económica y social, decía el líder del PP. Que en estos tiempos en los que los españoles piden que todos rememos para salir, por ejemplo, de una crisis económica o de una crisis social, nuestro partido ahora en el Congreso de los Diputados va a apoyar un decreto para salir de esta brutal crisis del coronavirus y para tomar medidas y evitar que haya rebrotes y tomar medidas económicas, aunque habrá que completarlas en ese decreto. El PP, por tanto, votará a favor del decreto de nueva normalidad a cambio de una expectativa de pactos futuros con el PSOE que redunden, a su juicio, en mejoras en el texto. Casado ha reivindicado este perfil pactista en un acto de campaña en Rentería, reiterando asimismo que el PP apoyará la candidatura de Nadia Calviño a la presidencia del Eurogrupo. El debate continúa hasta ahora en el Congreso con la intervención de los grupos tras la exposición inicial que ha hecho el ministro Illa, insistiendo en su mano tendida al diálogo y recordando que el peligro del coronavirus sigue ahí. Nieves Goicoechea, adelante. Un decreto que saldrá adelante sin problemas, que finalmente, como hemos escuchado, apoya el PP y que recibirá aportaciones de todos los grupos porque se va a transformar en proyecto de ley. Debate de tono templado en general, con intervenciones en contra de Vox y Bildu, entre otros. Escuchamos un momento de la sesión entre el ministro Illa, que ha recibido hoy, por cierto, un gran aplauso de su grupo por la gestión, el diputado de Vox, Juan Luis Stigman, y del PNV, Aitor Esteban. Pido su apoyo para convalidar esta norma, ya que es esencial para articular nuestra respuesta frente al COVID en la nueva normalidad. Porque es un nuevo acto de propaganda política. El decreto es equilibrado porque es verdad que se pone un mínimo común que básicamente se reduce a las mascarillas, la utilización de las mascarillas y el 1,5 metros de distancia. Sigue el debate con Ciudadanos, que apoya también al Gobierno, y Más País ahora en el uso de la palabra Íñigo Errejón. Después del Pleno se comenzarán a debatir las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción para consensuar un borrador sobre el que se va a trabajar en los próximos días hasta su votación la semana que viene. Conclusiones que, según el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, se han hecho para pactar con el PP y eso les aleja a ellos del acuerdo. Son unas conclusiones generalistas, casi parece un libro de Jorge Bucay, más que otra cosa. No habla de reforma fiscal, una reforma fiscal justa, valiente. No habla de derogar la reforma laboral o los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Creo que son unas conclusiones para pactar con el Partido Popular, no con Ciudadanos, sino con el Partido Popular. Y creo que eso nos aleja a nosotros. El Banco de España prevé una notable intensificación de la caída del PIB en el segundo trimestre. Según el organismo regulador, España es una de las economías del euro más afectadas por la mayor duración del confinamiento y también por la respuesta menos enérgica del Gobierno. Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes. El confinamiento y la paralización de los servicios no esenciales han asestado un golpe importante a la economía española en el segundo trimestre, dice el Banco de España en su informe trimestral, que ratifica la previsión de que el PIB caiga en estos 3 meses entre el 16 y el 21,8%. El informe cifra en un 30% la caída de actividad durante las semanas que abarcan desde la declaración del estado de alarma hasta el inicio de la desescalada, un descenso que llegó a ser del 50% durante la paralización de todas las actividades no esenciales. Fruto de todo ello, se espera una caída brusca del consumo privado y de la inversión, y el informe además detecta que el aumento de la tasa de paro durante estos meses ha hecho que la media de paro, sin contar los afectados por ERTE, entre abril y mayo, haya superado el 23%. En el conjunto del trimestre se espera que llegue al 20%. El Tribunal de Cuentas investiga los contratos del presidente del CIS, José Félix Tezanos, por presuntas irregularidades contables en la adjudicación de la encuesta de abril, en pleno estado de alarma. Informa Pilar Velasco. Sí, la denuncia por un presunto delito de malversación se archivó hace 2 meses en el Juzgado 34 de Madrid, pero la jueza pidió remitir los contratos del presidente del CIS con la empresa Intercampo, a quien José Félix Tezanos encargó el barómetro especial de abril 2020. Según ha podido saber la cadena SER, la causa está en fase de diligencias preliminares. La documentación ha entrado en el registro en las últimas horas y es la sección de enjuiciamiento quien va a determinar ahora si no hay responsabilidad y se hizo correctamente, o por el contrario, decide abrir instrucción y llevar a Tezanos a juicio para determinar cómo se han utilizado los fondos. El contrato se adjudicó sin concurso. El CIS selecciona a Intercampo sin pedir otras ofertas, amparándose en la situación de emergencia del COVID-19. Y en Lleida, 8 agentes de la Guardia Urbana han tenido que ser confinados después de que un joven positivo por COVID les escupiera cuando lo detenían por agredir a otro hombre. Nos lo cuenta Mercè Marc.
Resulta que este joven de 21 años hace unas 3 semanas que dio positivo en coronavirus y tenía que estar confinado en su domicilio y bajo control de un centro médico, pero habría eludido tanto el confinamiento como el seguimiento médico. En el momento de la detención por una agresión a otro hombre, escupió a los agentes, según ha explicado la Guardia Urbana, que han pedido ahora al Departamento de Salud que les haga la prueba PCR tanto a los agentes afectados como al detenido, ya que después de 17 días del primer resultado positivo podría haber superado la enfermedad. Según la Guardia Urbana, ahora el joven, que quedó en libertad con cargos, tendría que estar confinado en su casa, todo y que recuerdan que la medida es voluntaria y de responsabilidad individual. De momento, todo y que se ha pedido, no se han hecho las pruebas PCR ni a los agentes ni al detenido. Vamos ya con los deportes. Pacojo, buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Concluye esta noche la disputa de la jornada 31 de Primera con 2 encuentros. A las 7:30 el Eibar-Valencia en un duelo de 2 equipos muy críticos con los arbitrajes en el retorno, y a las 10 el Betis-Español con protagonismo para el banquillo local, en donde Alexis sustituye a Rubi como entrenador del equipo andaluz, que negocia entre otros con Manuel Pellegrini como técnico de cara a la próxima temporada. Además, el gol logrado anoche por Sergio Ramos ante el Mallorca convierte al defensa del Real Madrid en el zaguero más goleador de la historia de la Liga, que fue halagado así por su técnico Zinedine Zidane. Sergio es un jugador de aquí, son muchos tiempos que está, muchos años, y él hasta final tiene que retirarse aquí, lo pienso y lo diré siempre, eso sí. Recordamos que Sergio Ramos se encuentra en proceso de renovación con el Real Madrid, aunque el futuro del que se está pendiente en Barcelona es el de Ansu Fati. Con su progresión no faltan las ofertas como las del Manchester, como le contaba anoche el padre del jugador a Manu Carreño en el larguero. No, eso de verdad no lo sé, es verdad. Yo lo he escuchado también como tú y tal. Claro. Yo creo que, hombre, nosotros estamos a gusto aquí. Yeah. Estamos a gusto y todo el mundo que sale y después quiere volver a Barça. Nosotros estamos aquí en el Barça y estamos mucho a gusto y somos todo culé. Estoy feliz de la vida y Ansu está disfrutando de sus sueños, y entonces ¿qué quiere más? Y además del fútbol, protagonismo para el baloncesto. Concluyen hoy los encuentros del Grupo A de la lucha por el título de la Liga, con todo decidido, puesto que pase lo que pase, Barcelona y Baskonia andarán hacia las semifinales. Muy difícil lo tiene el Real Madrid, que tras caer ante Andorra no depende de sí mismo en su encuentro de mañana para seguir luchando por el título de la ACB. Pues es todo, más noticias las 2, la 1 en Canarias, en el informativo hora 14 con José Antonio Marcos.